Pero no hay problema porque siempre tenemos cosas para contar. No será lo que pasó el sábado, pero en esta semana hay mucha tela para cortar. ¿Y quién es la persona ideal para explicarnos cómo se vive en un país sin soberanía? Noel Alejandro Leal. Buenas noches, Noel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, y buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Oye, ¿sabes que hiciste una, quizás la pregunta esa es, es realmente interesante, ¿no? Porque aquí todavía no nos tomamos en serio eso, ¿no? Un país sin soberanía. Nosotros somos un Estado fallido, de hecho, lo cual se explica la base en el no ejercicio real de la soberanía, ¿no? Lo interesante es que con este apadrinazgo que tenemos del típico fenómeno neocomunista fundamentalista, este apadrinaje chino, ruso, iraní y todo lo demás, entramos también en la categoría de Estado forajido, ¿no? Por la cantidad de estela de mal que estamos dejando. Entonces, tenemos una conjunción de lo peor con lo peor, gracias al legado de Chávez. Y si un país que no tiene soberanía, un Estado fallido, que al mismo tiempo, que al mismo tiempo es el instrumento fundamental, es la cabeza de playa en esta guerra a Occidente. Y es increíble, todo esto sucede y el país sigue perdiendo el tiempo creyendo que es una inútil consulta electoral o una discusión a nivel de parlamento tiene algún tipo de influencia frente a la realidad que estamos viviendo en el país. Es impresionante. Gracias a vos, lo dije ya otras veces, pero lo reitero. Aprendí a no leer la noticia y punto, sino a ver un poquito más allá. Bueno, El jefe de la diplomacia de la Unión Europea afirma que Venezuela avanza hacia la desinstitucionalización. Dios mío, qué tipo tan brillante. Y me salió la palabrita, Borrell es genial. Y dice, Genial, eso está enterando. pero yo no sé cómo puede ser tan inteligente este caballero. La crisis venezolana... Socialista, socialista. Ah, perdón, me faltó eso. Sí. Ahora entiendo. La crisis venezolana solo se resuelve volviendo a votar. Zoom. Es No te digo que todos son increíble. Pero es una tomada de pelo. es una burla enorme, enorme, gigantesca y la disfruta. Y claro que la disfruta porque tiene su público, pues no solo la comunidad internacional que tiene que regirse bajo la mentira de que existen vías democráticas para salir de Venezuela, sino que en Venezuela haya alguien que valide todo eso y para eso tienen a la estructura de oposición, ¿no? Más allá de la campaña internacional que está haciendo Leopoldo para poder seguir en el juego electoral y llevar al país a un nuevo proceso electoral presidencial. Tenemos toda una estructura política comunicacional que no quiere que quiere seguir ese ritmo, pues no quiere que el país despierte ante la realidad, pues al despertar en la realidad serían barridos por esa realidad. Sí, él habla de ese proceso de pérdida de la institucionalidad en Venezuela. Es increíble cuánto cinismo. De verdad se rompe el récord. Pero lo que se lee a primera vista es que este señor está de acuerdo en que Maduro es un nene malo, así nomás, y que hay que volver a votar, y que lo que dice Zapatero no es relevante, que la oposición tiene que reforzar su unidad de acción. Entonces el señor está pensando bien. Eso es lo que No solo, aparenta. Y no solo eso, sino que está haciendo relevante todo lo que dice Zapatero, porque si alguien es la imagen de que en Venezuela todavía existe juego democrático, es todo el movimiento político que hace Zapatero y que ha hecho Zapatero. Por eso la revolución es una sola, ¿no? Y entonces dentro de la estructura del PSOE, por supuesto, eh, que se vea distinto Zapatero a la función de Borrell, de Sánchez, no se le ve nada de lo distinto.
Simplemente que a uno lo insultan y los otros esperan algo porque es para más el máximo representante de la diplomacia europea. Pero lo cierto es que son lo mismo, ¿no? Y si abres el panorama vas a encontrar que el resto piensan igual. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes ventajas de esta asociación criminal. El socialismo es una licencia criminal para matar, para destruir países de manera democrática y constitucional. Correctamente. Pero ahora hay un movimiento. Por ejemplo, expertos de la ONU instan a Maduro a dejar de atacar a los defensores de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por la ejecución de presos en una cárcel en el penal de Villahermosa. Pero no atacan al socialismo. El responsable es Maduro. Oye, tú sabes que allí hay un dato bien interesante. Habría que buscar, no sé, la sentencia esa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chávez rompió con ella mucho antes de que Chávez rompiese con la OEA. Con la Corte hubo un apéndice previo, ¿no? Se rompió ese tratado, un tratado independiente del de la OEA, hace mucho tiempo. Pero lo interesante es, en referencia a cuál de las masacres de la cárcel de Villahermosa está haciendo allí referencia la Corte. A lo de 2003. Porque 2003, dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por un operativo de la Guardia Nacional que se efectuó en una cárcel en 2003, cuyos agentes ejecutaron a 7 personas privadas de la libertad y hubo 27 heridos. Oye, en el 2003 este gobierno mataba gente, ¿vale? Yo juraba que eso era nada más después del 2014. Pero no estaba Maduro. Sí, y fíjate, era Chávez que mataba gente. Increíble. Entonces, para más, es que esa cárcel, si no mal recuerdo, está ubicada en el estado de Anzoátegui. Y en esa cárcel se protagonizaron otra serie de masacres por el que era el reciente defensor del pueblo, Tarek William Saab, y por que voy el fiscal. Sí, bueno. Entonces, por eso sería tan interesante, es interesante ver a cuál de las masacres en esa cárcel durante los años del proceso socialista es a la que se refiere la Corte. Es de los tiempos de Chávez. Claro, dice que el fallo de la Corte es que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Se ordena reiniciar con la debida diligencia, investigación y proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los culpables, y una indemnización de $50.000 para la familia de cada fallecido y $25.000 para cada una de las 27 personas que resultaron heridas. Bueno, eso es deuda para el futuro del Venezuela. Eso anótenlo en la política de también hay otro, dice que fue también, este es el segundo fallo, el otro fue por violación a los derechos a la vida de 5 adolescentes en un incendio ocurrido en un centro de detención en el año 2005. O sea que es moneda corriente esto. No vale, tú puedes creerlo, ¿no? Esa cosa horrible existe desde el 2014. Fíjate que Lilian, la esposa de Leopoldo, decía que con Chávez no habían presos políticos ni nada de eso. No, los mataba directamente. No. Mira, Jenny, aquí se han burlado tanto del país y el mundo ha sido partícipe de esa burla constante, que por eso es que siempre hay que entender que todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano desde el principio. Desde el principio este es un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata, algo propio de su accionar, porque el socialismo puedes venderlo así como un caramelito, ¿no? Pero si quieres que se permanezca el socialismo para poder darle continuidad a la parte lógica, que es el establecimiento de un régimen, de una tiranía comunista, por supuesto, se hace por la fuerza. Puedes hacerlo con el maquillaje democrático que te ha brindado la oposición todos estos años y cómo se está utilizando ese mismo ejemplo en el mundo, ¿no? Que no es algo nuevo, simplemente que en Venezuela está resumido y es muy práctico, muy fácil verlo, pues. Pero
todo esto siempre se va a hacer por las mismas cosas, por la fuerza, pues. Y por el proceso socialista, y por eso es que es tan importante que la gente lo entienda en profundidad. Para poder hacer una sociedad socialista, para poder entrar en cualquier proceso socialista, se busca la transformación de la sociedad. Y se parte del principio antinatural del igualitarismo. Si ese es el objetivo de toda transformación de carácter marxista, socialismo, progresismo, cualquiera de esas estupideces criminales todas, por supuesto esa transformación social pasa por una cantidad de hechos antinaturales. ¿Qué indica eso? Que tú tienes que rebelarte ante ellos. Para cuando tú te rebelas, tienes que ser suprimido. Y eso es natural en este tipo de procesos. Entonces, cuando la gente es tan increíblemente irresponsable como para aplaudir, avalar cualquier tipo de procesos socialistas, simplemente están poniéndose la guillotina, pues. Y van felices. Noel, los delegados de la alta comisionada Michelle Bachelet se negaron a acompañar a los familiares de los militares, los 127 militares presos, en la solicitud de que se restableciera el derecho a que el juicio fuera público. ¿Por qué ahora el gobierno está haciendo estos juicios acelerados y condenas sin pruebas a estos militares? Porque tienes que seguir humillando a la Fuerza Armada. Tienes que seguir sembrándole terror a lo que quede de la Fuerza Armada. Como siempre hablamos, tanto la Fuerza Armada como el mundo civil es igualito. Allá adentro hay mucha basura y hay mucha gente muy buena que quiere recuperar a su país. En el mundo civil exactamente lo mismo, muchísima basura y hay gente muy buena que quiere recuperar el país. En el caso de la Fuerza Armada es como dispararle a peces en un barril, lo tienes ahí y le vas dando. No puedes salir de todos, no puedes matarlos a todos, entonces lo que hace es sembrar el terror en todo lo demás con lo que sí ya tienes en tus manos. Haces este tipo de procesos, los humillas, abres sábanas, haces que todo el mundo tenga terror. Tú te graduaste con él hace 25 años, sufre, ahora también te voy a poner una lámpara a ti para saber qué has estado haciendo los últimos 25 años. Y cada una de las cosas típicas de estas cosas, pues. Entonces para eso haces este tipo de juicios, para generar terror dentro de la institución, dentro de lo que queda de la institución, para que la institución no pueda reencontrarse con sus funciones lógicas, que entre ellas está ser el policía de un país. BBC suele hacer reportajes a venezolanos. La semana pasada hablamos del que le hizo a Capriles. Ahora entrevista a Elías Jagua. Él en el gobierno de Chávez tuvo bastante importancia, ¿no? Mira, desde motorizado a canciller, incluyendo vicepresidente, porque Elías Jagua fue el último vicepresidente en vida antes de Maduro. Sí, Elías era vicepresidente cuando Maduro era canciller y hicieron ahí un enroque. Sí, Elías es un producto de un partido de izquierda venezolano que se llama Bandera Roja. Imagínate el nombre, ¿no? Bastante comunista ellos, de formación, de su formación y doctrina comunista, que forma parte de la coalición de oposición. Pero, bien, en este periodo madurista, Jagua está en un segundo plano, ¿no es cierto? No está en nada importante. No, ellos forman parte del chavismo originario y de la oposición dentro del chavismo, de este barrio adentro del estalinismo troquismo, ¿no? Forma parte del troquismo si tomamos a Maduro como el Stalin tropical del paquete. Pero él dice que ahora Venezuela está viviendo un capitalismo salvaje. Por eso, fíjate, estos son ese esquema de cómo, y por eso es que es lo asqueroso de toda esta situación, ¿no? Porque entonces ellos juegan a su dialéctica. La dialéctica es esta discusión totalmente absurda entre socialistas, ¿no? Y en la cual tiene mucho público la gente que no entiende que todo eso es basura. Entonces ellos juegan a, tú eres más socialista, yo soy más socialista que tú. Yo sí cuido el legado, tú estás haciendo tal cosa.
Lo que pasa es que de vez en cuando a uno le toca tomar ese papel y al otro le toca el otro, ¿no? Y es una discusión absolutamente vacía, necia, que cuenta con público, que cuenta con difusión, ¿no? Lo cierto es que siempre va a ser lo mismo en cada uno de estos casos. Hoy a Elías le toca ese purismo ideológico científico del socialismo, mientras que Maduro le toca la carga del socialismo real en el ejercicio del gobierno. Ambas situaciones absolutamente criminales y contra natura. Jaume dice que esta no es la Venezuela que ellos quieren, por la que trabajaron, que la que ellos quieren es hasta 2014. Esa fue la Venezuela buena. Ah, sí, buenísimo, no te digo. Entonces es también mantener el legado de Chávez. Chávez era más bueno que el Carrizo. El país lo destruyó Chávez. Maduro baila sobre los muertos. El país fue destruido con herramientas como Elías. Elías tenía un máster de quema de autobuses cuando era líder estudiantil en la Universidad Central. Entonces, no sé si también pasó por el Ministerio de Transporte, si tomamos en consideración cómo está destruido nuestro sistema de transporte público, ¿no? Pero ese era su principal labor, era fomentar las protestas y quemar los autobuses los jueves para no tener clase los viernes. O sea, es quizás su logro resaltante en su hoja de vida. Este señor Capriles dice que no hay liderazgo en la oposición. Supongo que él debe ser el líder natural. Mira, él es el ejemplo claro de la ausencia de liderazgo en la oposición. Cuando la oposición pone de líder a eso, es porque no había nada de liderazgo, ¿no? Él es el ejemplo clarito. Si eso fue candidato electoral en 2 oportunidades, si fue alcalde de Baruto, ¿no?, en los principales municipios de la ciudad de Caracas 2 veces, lo llevaron a la gobernación del estado Miranda, quizá el estado más importante del país, 2 veces, es porque simplemente no hay una total ausencia de liderazgo, porque para pusilánime solo le gana el guiado. Bueno, Biden va a apoyar la causa opositora de Leopoldo López y va a quitar sanciones a cambio de una, y esto es lo trágico, elecciones libres. Elecciones libres. Bueno, eso es muy importante para todos los amantes de Biden, para todos los socialistas y para todos los pendejos en general. Eso es lo que ustedes quieren. Recuerden que por eso siguen en esa guachafita, allá los que fueron traicionando a su patria. Eso es una mayor demostración de no querer al país. Por eso siempre insisto eso, que quien estuvo con Biden simplemente no quiere a Venezuela, porque eso era evidente, ¿no? Ok, entonces poniendo eso como punto aparte, hay un dato bien interesante. Vean bien esa fotografía, ¿no? Vean que eso es lo que es el libreto. Leopoldo, algún día candidato, dentro de un proceso electoral, apadrinado con un esquema donde vemos hoy el discurso de Biden, es exactamente el mismo discurso que promovía la Unión Europea, y cada una de estas cosas totalmente fuera de la realidad. Es importante que vean esa foto para que cuando se termine de caer el castillo de naipes y se vuelva todo eso sal y agua, entiendan la importancia de ser serios, de amar al país, de entender dónde está el cáncer, cómo ese cáncer tiene amigos, cuáles son los protagonistas de ese cáncer afuera y aquí adentro. Es el momento de ser serios o dejar de joder. Dejar de joder quizás es más importante, porque no creo que puedan tener un mínimo de seriedad. Leopoldo López ahora está todavía en Colombia, ¿no? Y el jueves, creo, se reunió con Álvaro Uribe y sale el señor Vivanco a decir que eso fue un error porque Uribe es el equivalente en Colombia a Chávez. A Vivanco una desgracia en todo sentido. Bueno, Leopoldo también, por supuesto. Lo gracioso de esto es que nadie le recordó a Uribe todas las cosas que Leopoldo alababa a Petro cuando Petro atacaba a Uribe
cuando Leopoldo le brinda su apoyo a Capriles, cuando Capriles le dice a Uribe que no se meta en los problemas venezolanos, ¿no? Entonces, ahí hay como mucha historia queriendo borrarse para poder aceptar una historia nueva, ¿no? Lo cierto es que el progresista Leopoldo está cumpliendo con un tour, un gran periplo, y es recibido por todo el que no quiere entender la realidad venezolana. Y en eso hay que incluir a todo el que reciba a Leopoldo López. Simplemente no quiere entender la realidad venezolana por distintos intereses. Desde porque estoy muy ocupado para entenderla y preocuparme por esa realidad, o porque deseo que Venezuela nunca levante la cabeza. Sí, también es una opción. Estados Unidos sancionó a la empresa que proveyó el software al régimen. Es Excle Soluciones Biométricas, con sede en Caracas, Asunción y Buenos Aires. Y las sanciones alcanzaron a Marcos Javier Machado Requena, venezolano, y Guillermo Carlos San Agustín, argentino. Bueno, básicamente lo que hizo esta empresa es proveer las maquinitas nuevas. ¿Okay? El software es el mismo software de Smartmatic, otro nombre. La gracia es las maquinitas nuevas, ¿no? Para que la gente no sintiera que seguía votando en aquellas maquinitas de lotería, les pusieron unas maquinitas de realidad virtual, no sé. Entonces, la gracia es esto: el gobierno de los Estados Unidos sanciona a los que han participado en esta elección de la Asamblea Nacional como proveedores de servicio electoral. Algo totalmente lógico en un proceso donde tú desconoces este proceso electoral, y con esta sanción buscas hacer que esta empresa no se convierta en Smartmatic, en su uso, pues en su nombre, pues en una fachada más de Smartmatic, no se convierta en un dominio para Latinoamérica. Y Excle había implementado el sistema para pagar con huella dactilar en los comercios en Venezuela. Sí. Terrible forma de validar la identidad, por favor, no me parece muy seguro. Bien, por lo menos ya están sancionados y hay una importante suma de dinero también que no la encuentro ahora. Pero bueno, dice que Pompeo destacó que Excle tiene contratos de millones de dólares con el régimen de Maduro. Sí, porque ya todo este asunto de las captahuellas ya tiene mucho tiempo en Venezuela. Pues aquí, cuando hubo la gran restricción, cuando se intentó colocar, creían que ya podían avanzar en ese momento en una cartilla de racionamiento y establecer esas normas, pusieron que nada más se podía comprar en los locales a través de captahuellas. Y tú ya habías, el captahuella estaba muy en línea, el sistema era maravilloso, tú habías comprado en el día que tenías derecho a comer, el día que tenías derecho a comer era el lunes. Entonces tú ibas a un supermercado y en ese supermercado tuviste la grandísima bendición de encontrar arroz. Entonces comprabas el máximo que te permitían comprar de arroz en ese supermercado, te podías llevar 2 kilos y tenías que agradecer la oportunidad de dejar tu huella registrada. Y si por casualidad en la tarde hacías otra cola y en ese otro supermercado, y como era tu día de derecho a comer, pensabas que tenías derecho a llevarte otro par de kilos de arroz, cuando pasabas por tu huella te decían: no, ya tú compraste arroz hoy, es más, ya tú comiste hoy, ¿qué haces aquí? Entonces es parte de ese sistema que ya Venezuela lo vivió. Eso se ha ido bajando un poco porque dentro del caos económico por el otro lado y cada una de las situaciones aparte, se necesitó generar consumo en su momento y se les quitaron todas esas restricciones, pero ya están todos los aparatos listos para colocarlos en el momento en que el gobierno decida de nuevo apretar por ese lado y buscar de nuevo la imposición de la cartilla de racionamiento. Diosdado Cabello volvió a atacar a Alberto Fernández. Volvió a atacar al país pidiendo la liberación de Milagro Sala, que la señora esta está detenida por haber recibido dinero del gobierno para hacer casas para la gente pobre, y la única que se enriqueció fue ella.
Y no vi a nadie de la oposición en Argentina a salir a pedirle a Diosdado Cabello que no se meta en lo que no le importa. Si Milagro Sala está presa, No. por algo está. No hubo nadie de Argentina que le dijera nada. Y no lo va a ver. Y no lo va a ver, ¿no? Porque se le tiene miedo. Punto. Saben el brazo largo de la revolución. Están conscientes de que Diosdado hace lo que le da la gana con el presidente. Entonces, ¿qué van a hacer los demás? Es que la mano de Cristina seguro que está atrás de todo. Totalmente. Seguro, porque no se hubiera... Tiene la piel delicadita y le molesta que le digan tibio. Todo este tipo de cosas es como que se huele la dirección de Cristina. Pero el trabajar es el mismo, ¿no? Ella tiene que demostrar y dejar claro que frente a cualquier debilidad de Beto, ella está allí. Ella es el real refuerzo de Argentina, es la voz del pueblo y es la institucionalidad por encima de la fachada del presidente de la República. Y entonces mostrar a Beto como lo que es, una cosa así como Guaidó, es algo importante. Me acordé de una más hablando de Exclé, que salió un diputado por el estado Mérida, Carlos Paparoni, y salió a revelar que Exclé Soluciones Biométricas lleva ya 14 años operando con el régimen. Y lo interesante de esto no fue el descubrimiento de este hombre, sino los comentarios que hacen las personas debajo de la noticia. Lindo no le dijeron. Bueno, todo esos diputados han sido miembros de las comisiones de Contraloría, han tenido puesto, espacio y capacidad mediática para haber hecho las denuncias en su momento. El caso de que por qué el gobierno le pide a Exclé que haga esto frente a esta elección, pues más allá del negocio, es porque esta empresa se vio obligada a solicitud del gobierno a hacer esto para esta elección, ¿no? Ya has ganado mucho real con los otros, con las otras cosas que no te salpican, es hora de que te salpiques para que te nuclees con nosotros, ¿no? Entonces esta empresa tuvo que hacerlo por aquella declaración que dio Smartmatic hace unos años, donde dijo Smartmatic que el gobierno de Venezuela había vulnerado su software y se habían subido 1 millón y pico de votos. Entonces, frente a esa declaración, por supuesto el gobierno no podía hacerlo con Smartmatic de nuevo, y entonces traen a esta empresa para que asuma también esta necesidad. Pero es una empresa que ya tiene rato haciendo negocio con el chavismo, por supuesto. Lo gracioso y por qué la gente en general se desata en insultos ante cualquier diputado, a cualquier degenerador de opinión, la gente pensante, hoy se desata en insultos contra ellos, contra todo lo que digan. Porque todo lo que digan no lo dijeron en su momento. Todo lo que hicieron fue convalidar cada una de esas mentiras. Todo lo que digan hoy simplemente es intentar lavarse la cara frente al daño que han permitido hacer y con el daño del cual han sido partícipes, ¿no? Entonces, por supuesto, la gente ya se cansó. Ya pasamos del desconocimiento, del desgaste, el desgaste real, ya el desconocimiento fue vivido, y hoy en día cada vez el rechazo se hace mucho más fuerte, mucho más fuerte. Ese rechazo tendrá que generar el vacío en cuestión para que se pueda demostrar internacionalmente que Venezuela no quiere nada de lo que está allí para el futuro. Y entonces se empiece a desmontar todo este ridículo que estamos viviendo, que se va a pronunciar aún más fuerte después del 5 de enero, cuando tengamos a esta presidencia interina que ni siquiera es diputado, que no puede tener ni siquiera espacio dentro de la Asamblea Nacional como tal, y que cada una de estas cosas sigan contando con un aval internacional cuando lo que cuentan con el país es con desconocimiento y rechazo. Este señor asegura que también es integrante de Exclé Carlos Quintero, rector suplente del CNE Írrito, que estuvo a cargo de las operaciones con Smartmatic.
Y lo dicen hoy, no hace 14 años cuando empezó todo esto. No, es que ni siquiera lo dijeron antes de la elección. Ni siquiera tuviste el poquito de luz como para poder decirlo antes de la elección, que te hubiese quedado menos ridículo que decirlo después. Pero no, ni siquiera eso. Igualito te hubiesen insultado, porque te mereces los insultos. Pero por lo menos te hubiese visto un poquito menos ridículo que esto. Otro que se ve totalmente ridículo es David Smolansky, cuando asegura que para acabar con la pobreza en Venezuela hay que salir de Maduro. El tipo es brillante. ¿Qué pasó con este naufragio en, ¿cómo se dice? Guiria o Guiria. Okay. Guiria es una población venezolana de costa. Fíjate, de noche, poniendo ojo con cuidadito, desde las playas de Guiria se dice que se pueden ver las luces de Trinidad y Tobago, para que veas el punto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el cruce constante entre Guiria y Trinidad siempre lo ha habido. Durante años era muchísimo el contrabando, durante años cuando no había ningún tipo de incomodidades ni hostilidades, porque en Venezuela no había un gobierno revolucionario. El ir y venir de venezolanos y trinitarios era una constante, un flujo absolutamente natural. Nosotros hemos recibido durante años recibimos cualquier cantidad de trinitarios en cada una de las crisis por las cuales ha tenido que pasar esa isla. Fueron recibidos en Venezuela y ocuparon distintas cosas. Muchos llegaron aquí de profesores de inglés, de todo ha habido de ellos en nuestra tierra. Y con la crisis, con este asunto del venezolano huyendo de Venezuela, pues, muchos decidieron ir a la isla, pues, muchos decidieron emigrar a Trinidad. Y hay un momento en que Trinidad sintió lo que todos los países, esto es una invasión, y empezó el rechazo. Y más allá de una actitud xenofóbica por parte de la población, han habido muestras realmente despreciables por parte de, sobre todo, el primer ministro de Trinidad con respecto a los venezolanos. El maltrato a los venezolanos allá se ha vuelto moneda común, sobre todo por parte del gobierno, algo lamentable. Y lo que vivimos ya ahorita en una secuencia, primero con el caso de un bote de unos niños desaparecidos o que fueron expulsados allá por un tribunal, después los niños estuvieron en una isla, después estuvieron presos, estuvieron en un islote, una situación súper penosa. Y ahora este tipo de situación que no está nada clara todavía, porque se dice que estos botes llegaron y fueron devueltos de inmediato. No sabemos cuántos botes, no sabemos todavía en realidad la cifra de víctimas ya se empieza a hablar sobre la centena. Toda esta situación viene en el marco de una constante del gulag que vive el Caribe, ¿no? Porque ¿qué son estas víctimas? Son balseros, es gente huyendo de su país en embarcaciones poco prácticas, poco seguras, saturándolas con el peso, y que intentan llegar distinto que a los Estados Unidos. El venezolano que intenta llegar a Trinidad no tiene derecho a papeles, no tiene derecho a ningún tipo de seguridad, no va a ser recibido de buena forma de ninguna manera. Si es capturado, va a ir preso y lo más seguro es que sea deportado de inmediato. Es distinto a aquella política de pies mojados, pies secos que estuvo durante años en los Estados Unidos, donde el cubano tenía la posibilidad de que si lograba fugar y llegar a las costas de los Estados Unidos, iba a ser recibido, iba a llegar a la tierra de oportunidades y iba a poder formar parte del sueño americano. No, el venezolano que huye de este infierno, lo más que al tomar este tipo de vías, igual que la gran mayoría de los que salen a pie, de estos caminantes que se llevan la vida en un morral,
que lleva la vida, todo lo que tiene está en sus manos, colgado en sus espaldas. ¿Cuántos han muerto en las trochas? ¿Cuántos han muerto en las montañas de Colombia? ¿Cuántos han muerto en los desiertos que son frontera con Chile? Son números que se pierden, y eso es propio de todo el terror que genera el socialismo. En el caso de estas víctimas nuevas de esta situación, es simplemente hay que sumarlas a toda la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y el punto adicional está en el trato, no xenofóbico por parte de una sociedad, sino al trato criminal en mucho por parte del gobierno trinitario. Ahora están denunciando organizaciones no gubernamentales que hay actos de criminalización contra periodistas y organizaciones que han informado sobre el naufragio. Acusan a Mario Silva de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos. Bueno, de Mario Silva no me queda ninguna duda. Todo es posible con él. Sí. Lo que pasa es que Venezuela no quiere el título de que la gente está huyendo. Prefieren el éxodo, que fue estimulado por cosas políticas, por el bloqueo, por el problema económico, igual otras cosas, pero gente que vea tan fuerte esa foto, el gobierno no quiere asumirla todavía, ¿no? Hay un momento en que quieres asumirla para que se pueda sentir todo el terror, pero todavía el gobierno no lo asume. Cuando los gobiernos deciden asumir de verdad todas esas cosas, tenemos esto tiene una fecha, si no me equivoco, en julio, cuando hunden a unos balseros, cuando el gobierno de Fidel manda a hundir a unos balseros, ¿lo recuerdas? Sí, ese fue el remolcador 13 de marzo. El caso del remolcador 13 de marzo es un caso fundamental, es emblemático de cuando la tiranía quiere mostrarse como lo que es, que se sienta. Mientras tanto ellos intentan ocultar las cosas que hacen. Esto, por supuesto, es consecuencia del accionar político típico de un proceso socialista de este orden, y hay un momento donde se sienten más orgullosos y quieren hacerlo sentir, y pasa el caso como el caso del remolcador de Terceros. Sí, eso el profe hizo cuando fue la recordación por un aniversario del remolcador. Habló con gente sobreviviente y es tan desgarrador lo que contaron, que no se puede concebir que hayan dado orden de tirar con mangueras de agua de alta presión a familias enteras de un remolcador, niños, madres que le sacaron el bebé de los brazos con una manguera de alta presión. Eso no se puede concebir. Es terrible. Mira, entendiendo el socialismo se entiende a la perfección. ¿Por qué? Porque necesitas cumplir con cada una de esas metas, necesitas que se sienta que eres capaz de cualquier cosa y que puedas hacerlo y que vas a salirte con la tuya para que los demás sientan terror. Eran 72 personas arriba de ese remolcador. Y así, Jenny, son un ejemplo. Nosotros lo que pasa es que tenemos ahí el ejemplo de Cuba y ustedes lo tienen muy vivido por el exilio cubano, ¿no? Pero en todos lados han sido ejemplos similares y ejemplos peores y en distintas dimensiones. Hay que recordar el Holodomor, ese genocidio que Stalin se dedicó en específico a Ucrania. Es algo totalmente, mira, forma parte, es consecuente con esa realidad. Los 100 millones de muertos no es porque a alguien se le ocurrió poner una cifra, ¿no? Los han hecho con méritos. Sí, hay lamentablemente tantos casos como el genocidio de Holodomor. Son tantos. Bueno, esta cantidad de muertos, esta cantidad de víctimas, de estos venezolanos que han muerto en este desangrar humano del país, en este éxodo criminal que hemos vivido, hay que sumarlos a esos 100 millones de muertos. Es el mismo objetivo, es el mismo cuento, es la misma salvajada criminal. Es el socialismo. Sí, totalmente. Ahora hay otra cosa que hablamos varias veces.
¿Cuán importante es la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo? Porque ahora la Corte Mundial dice que va a resolver la disputa. ¿Por qué ahora? Bueno, porque ahora es la oportunidad de que Venezuela la pueda perder sin pelear. Porque es la oportunidad maravillosa para que Venezuela no cuente defensores ni ningún tipo de buen oficiante. Más bien el buen oficiante en la disputa a nivel de la ONU fue Dag Nylander, el noruego que ha hecho posible todos los acuerdos de diálogo entre el gobierno de oposición, el mismo noruego que se encargó de los acuerdos de paz de Colombia en La Habana. ¿Ok? Entonces, para los que vienen gritando ONU, acción de justicia internacional, bueno, eso es lo que han sembrado, partidos responsables. Entonces, esto, por supuesto, va en contra de lo que queda de la soberanía de Venezuela, va en contra de la territorialidad de Venezuela. Está históricamente demostrado que el territorio le pertenece a Venezuela, cada uno de los laudos están llenos de vicios. Es histórico la cantidad de cochinadas que se han hecho para el robo de ese territorio. Como hemos hablado en más de una oportunidad, es vital para nosotros la fachada atlántica que nace de nuestra salida del delta, y tomar ese pedazo que marca hasta el río Esequibo para nuestra fachada atlántica, para nuestra seguridad como nación. Entonces, cada una de estas cosas, más allá de la increíble cantidad de riquezas que hay en ese territorio, riquezas madereras, en oro, en tierras raras, en agua, más allá de todas esas cosas está ese punto que para mí es crucial, nuestra fachada atlántica, terminarla de perder, porque ahorita se le presenta justo la oportunidad a Guyana de terminar de arrebatárselo a Venezuela por una decisión de tribunales, cuando Venezuela es hoy eso, porque volvemos al principio, ese estado forajido. Claro, porque justo ahora empieza el problema, ahora se despierta la Corte Mundial y claro. ¿Tú sabes que es bien doloroso en lo particular? Este despertar de la Corte Mundial en este caso es el 17 de diciembre. En este tema, el 17 de diciembre, fecha que se conmemora un aniversario más de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Justamente. Sí, sí. Bien. Pasando a otro tema también muy, muy trágico. Empezaron a sacar el petróleo, a tratar de sacar el petróleo del Navarima a una barcaza. Ya había empezado a perder el petróleo, ¿no? Por eso tuvieron que hacer el traspaso rápido. Sí, ya se empezó con esto. Ya por supuesto el nivel de contaminación va a dejar su huella y su marca. Esperemos que lo logren controlar en lo posible, que el transbordo de ese petróleo, ese trasvase de petróleo, pero se cumpla con la mayor seguridad posible para que no continúe el desastre. También la gente de Trinidad y Tobago está haciendo una protesta internacional por el derrame, porque obviamente los afecta. Los afecta y mucho. Ellos mismos le bajaron el volumen al tono que ellos habían subido, precisamente por parte de todos estos arreglos que existen por debajo de cuerda, igual que no vas a conseguir una nota de protesta realmente firme por parte de ninguno de los dos gobiernos de Venezuela con respecto a la situación del gobierno de Trinidad y todo este asunto que tiene que ver con las embarcaciones y las víctimas que son constantes, ¿no? Que son constantes en esta situación. Lo que pasa es que ahorita el número se hizo enorme. Y mientras tanto sigue llegando gasolina iraní a las costas venezolanas. Se estima que en un mes más o menos va a llegar más cargamento de gasolina. Sí, tal como Biden quiere. Recuerda que Biden insistió en su campaña que para el asunto venezolano-iraní era muy importante que Irán pudiese tener de nuevo su mercado de venderle gasolina a Venezuela. Y va a llegar obviamente en enero. Sí, eso es parte de nosotros como la primera potencia
primera reserva mundial de petróleo y la segunda potencia refinadora del país, no tiene gasolina, pues no tiene cómo producirla. Entonces dependemos de la gasolina iraní, que está dañando todos los vehículos en Venezuela. Común denominador técnicamente en todos los vehículos en Venezuela de que el flotante deja de marcar. Eso es parte del sucio de los filtros y cada uno de los filtros de gasolina y de los sensores electrónicos de los vehículos, porque esta gasolina no cumple con el estándar mínimo. Otra noticia preocupante. ¿Táchira es un estado grande? Táchira es un estado grande y un estado importantísimo en muchísimos factores. Aparte de ser uno de los estados productores alimenticios de primera de Venezuela, es un estado quizá el estado que está puesto en el puerto de frontera más caliente de Venezuela. Es el estado que hace frontera con Cúcuta en Colombia, es el estado que en eso es más caliente, la vida de frontera, pues. Es un estado vital para la seguridad alimentaria de Venezuela y es un estado donde la guerrilla está de sus anchas desde hace ya bastante tiempo. Precisamente por eso te preguntaba, porque la ley allí es el ELN y Sí. la gobernadora tranquila, no dice nada, castigan, desaparecen gente. A unos muchachos, me llamó la atención que unos muchachos que estaban haciendo un poco de problemas manejando sus motos, la guerrilla los detuvo, los cortó el pelo y los obliga a limpiar la plaza de Seboruco. Sí, la guerrilla hacen eso siempre en los pueblos, porque frente al hecho de que la policía deja de existir en esos pueblos, ellos se vuelven la institucionalidad de esos lugares. Después la gente empieza a deberle favores a la guerrilla y se hacen esclavos de la estructura guerrillera. La estructura guerrillera se va haciendo dueña del pueblo con la venia de la población debido a ese tipo de acciones que algunos de los pobladores aplauden porque las ven correctas, porque las ven necesarias, las ven correcta y necesaria porque hay una ausencia de justicia impuesta por el gobierno. Los casos tradicionales, por alguna que otra causa el gobierno se ve disminuido y por eso suceden estas cosas. En los casos como estos son prestarles las plazas a la guerrilla en un acuerdo gobierno-guerrilla. Acuerdos que no son nuevos, acuerdos establecidos y denunciados desde principios de la llegada de la guerrilla y acuerdos que antes de su ejecución están claros en los nacimientos del Foro de Sao Paulo. Entonces, estamos hablando de los partidos de izquierda radical asociados a asociadas a las estructuras narcoterroristas colombianas. No podías esperar otra cosa. Por supuesto, el ejercicio de este tipo de situaciones, simplemente la realidad de ver este tipo de situaciones que no son nuevas, tienen un nacimiento muy claro en la irresponsabilidad de un país que votó por un comunista. También desapareció un productor de cacao y la esposa da excusas, pero a la vez que se la ve con alguien de la guerrilla. Entonces nadie averigua, a nadie le importa. ¡Wow! A nadie le importa porque es un país que no tiene justicia. Pues, no, ¿cómo puedes acometer esto frente a ese tipo de realidades? Mira, no existe. Y ahí vamos a otro punto, a lo no es nuevo. Cuando Chávez toma el gobierno, él nombra a uno de sus compadres, el comandante Urdaneta Hernández, lo nombra como director de la DICIP. La DICIP es lo que es hoy el SEBIN. Entonces, es lo que se conoce como la Policía Política Venezolana y es una policía también que tiene su área de acciones especiales y también trabajaba contra la guerrilla en las zonas. Su espectro es amplio, pues, y era más amplio técnico profesional en aquel entonces. Urdaneta Hernández no le fue todo fiel a Chávez cuando Urdaneta Hernández en investigaciones se da cuenta de que hay unos acuerdos raros con la guerrilla, unos movimientos, y se da cuenta de que la guerrilla está pidiendo de manera formal a ciertos ministros que le entreguen unos fusiles, unos FAL que estaban por ahí viejitos, y un dinero, y Urdaneta va y le pregunta a Chávez, mira, Chávez, ¿qué es esto? Pues? Y Chávez le dice, no, mira, esos son deudas que nosotros tenemos pendientes, dale play.
a que le lleguen las armas y el dinero, no te metas con eso. Bueno, ese vino el divorcio ahí de los compadres en aquel momento. Y desde entonces Urdaneta Hernández lo intentaron matar un par de veces, volaron una bomba en casa de la esposa, lo tradicional de este tipo de procesos, ¿no? Entonces, por eso esto no es nada nuevo, estamos hablando 2001. Ya en 2001. Ya nos quedan 5 minutitos nada más, pero no quería dejar pasar esta importante declaración de Diosdado Cabello. Gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela es uno de los países más políticamente estables del continente. De verdad, Diosdado le quita méritos al guiado, porque va a ser la Asamblea Nacional Constituyente de cosas más inútiles. La estabilidad y la reinstitucionalización de la tiranía se la deben al guiado y a todo el proceso del interinato. Y todo este aceptar internacional de la manera revolucionaria en que el chavismo ejerce el gobierno se está terminando de concretar a una velocidad impresionante con el trabajo que está haciendo Leopoldo a nivel internacional. Entonces, tampoco para que Diosdado venga y le quite mérito a sus compadres, a sus compinches, a sus socios, a sus camaradas, diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente hizo lo que han hecho aquellos. De verdad, uso. Pero lo que duele es que toda la oposición habla de elecciones. Todos dicen que la única salida es la electoral. Sí, y nunca van a cambiar de su posición. Y nunca la han cambiado. Por eso es que es tan importante que el país entienda, usted se quiso mentir una y otra vez, porque esa es la realidad que ellos exponen y siempre la han impuesto, aún más allá del fraude del referéndum del año 2004, donde quedó demostrado científica y académicamente esa realidad. Por eso es que frente a este hecho, cuando aquí prevaleció la mentira, el resultado es este infierno. Por eso es que es tan importante que la verdad se abra paso y que pueda encontrarse esa alarma para el gran despertar de Venezuela frente a esta realidad. Nosotros llegamos a esta realidad gracias a un proceso revolucionario de izquierda carnívora que ha hecho el trabajo y un proceso revolucionario de izquierda vegetariana que han convivido con ellos. Han ejecutado un vals perfecto y llegamos a esta realidad de manera democrática gracias a eso. Prevaleció la mentira. El caos llegó. Venezuela, este país con este potencial extraordinario, este país, esta tierra de magia, se encuentra en esta situación increíble e impensable debido a gente que quiso que la mentira fuese ley. Punto importante para entender lo que está sucediendo fuera. Fíjate el caso de Brasil, por ejemplo, donde sabemos que Bolsonaro no tiene nada que ver con lo que sea Venezuela o Cuba, y la Corte Suprema, desestimando lo que él piensa, dice que la vacuna contra el coronavirus tiene que ser obligatoria. No te pueden obligar. Eso me da mucho miedo a que se expanda por todo el continente y que sea obligatorio vacunarse. Te van a ir obligando si no existe el gran cambio general. Pero ningún país va a poder quedar exento frente a esa realidad, porque los aeropuertos te van a decir, igual que aquí no puede viajar de Venezuela a Brasil sin vacuna contra la fiebre amarilla, igualito te van a decir, si tú no tienes la vacuna del COVID no vas a poder entrar a Inglaterra. Entonces, esa es la realidad de cómo van a hacer que sea obligatorio cada uno de esos procesos, más allá de la desesperación de un personaje como Bolsonaro frente a esta realidad. Por eso es que no solo puede ser Bolsonaro. Este despertar, este reaccionarse a cada una de este tipo de situaciones tiene que tener un sentido global también, tiene que ser muy, muy claro para poder censurar a los que busquen hacer obligatorio algo a lo que muchos le tememos. Es que a pesar de vacunarte vas a tener que seguir usando el cubreboca. Igualito vamos a seguir viviendo el infierno y entonces ¿qué estamos ganando? ¿Cómo es posible? Y la gran pregunta es ¿por qué esta vacuna altera el ADN y las anteriores vacunas a cosas como la polio no lo hace? Son preguntas muy importantes de hacerse. Lo que a mí me da un poquito de miedo, ¿cuándo se encontró una vacuna contra el cáncer o contra el HIV? Y en 2 días sale una vacuna y me obligan a ponérmela.
Sí, 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 porque, y yo voy al otro ejemplo. Si nosotros tuvimos vacunas tan increíblemente exitosas como la polio, que fue una cosa increíble, cambió el mundo de manera radical, este, y no altera el ADN porque una vacuna para una gripe sí. Y ahí es donde está mi obsesión grande hacia este tipo de vacunas. Pero bueno, hay que esperar unos días más a ver qué pasa con esto. Por ahora, gracias Noel, gracias por tu tiempo. Quizá el año que viene volvamos a la normalidad y salgamos en directo, en vivo, pero mientras tanto, lo único importante, me cuido para cuidarte. Gracias, muchas, muchas gracias de verdad por estar siempre con nosotros y ayudándonos a entender un poquito más cómo es vivir hoy en Venezuela. Mira, Venezuela es la tierra de las oportunidades reales cuando nosotros decidamos hacer lo correcto. Lo correcto duele, la posición del orden duele, el establecer la responsabilidad para la construcción de la libertad es un asunto delicado en el cual tenemos la increíble oportunidad de que somos Venezuela, somos esta tierra. Si algún país puede hacerlo es este. Que viva Venezuela. Viva Venezuela. Buenas noches.